Hola amigos, mi nombre es Adriana Morales. Estoy en Estados Unidos en estos momentos, pero soy de Uruguay y me apasiona viajar. Así que cuando me pidieron este tema sobre viajes, tips de viajes, me pareció súper entretenido porque es algo que me gusta mucho hacer, así que está bueno esto de poder compartir experiencias y algunos consejitos. El título de mi tema es Tiempo de viajar. Y elegí ese título porque en realidad siento que siempre es tiempo de viajar. Como ven acá tengo un mapa. Me encanta cuando viajo marcar los países a los que voy. Así que los lugares que están con colores son los que ya fui. No sé si lo pueden ver por ahí también. Primero vamos a comenzar hablando sobre los mitos sobre los viajes. Hay mucha cantidad, si ustedes ponen mitos en internet sobre viajes, hay mucha cantidad de mitos de distintos lugares, culturas. Solamente voy a tocar 3 que me parece que están buenos, que creo que nos puede ayudar un poco a pensar y a abrir la mente a veces cuando estamos bloqueados en que no podemos viajar por ciertas razones, pero en realidad quiero que vean que sí, se puede. Primero, se necesita mucho tiempo para planificar. Cuando vamos a viajar pensamos que tenemos que planificarlo todo. Y sí, es importante planificar tu fecha, que podés viajar, la que vas a tener mayor disponibilidad, que busques los precios de los tickets y compres lo que más te conviene, reservar, si querés ya podés reservar el hotel o el lugar donde te vas a quedar. Sí hay cosas que hay que hacer, pero me parece que es un mito que no es tan cierto porque hay mucho que se le puede dejar a la espontaneidad. Podés simplemente llegar a un lugar con la mochila colgada y buscar un alojamiento, o podés llegar y decir, bueno, ahora que estoy acá voy a ver qué hago, o ir a una agencia de turismo y preguntar los mejores lugares. Para ahorrar tiempo se pueden conseguir unas guías de viajes que se venden mucho y bueno, las podés leer en el camino, podés pedirle a alguien que te ayude, si vas a viajar con alguien más también, dividir y cada uno buscar cosas distintas. Así que por eso este mito vamos a descartarlo, porque no necesitan tanto tiempo para planificar. Hay muchas apps en internet, muchos blogs de viajeros que también ustedes pueden usar, buscar información. Y acá les puse las revistas, son las que yo recomiendo, Lonely Planet. Ellos tienen, de todos los países tienen libros, tienen revistas y te dicen los mejores lugares donde ir, los precios, alojamientos, turismo, seguridad. Yo las uso mucho y las recomiendo. Otro mito, no hablo el idioma, no me puedo comunicar. Si voy a ir a China y hablan chino, ¿cómo voy a hacer para hablar con ellos? Mi inglés de repente es muy básico y no me van a entender. Pero en realidad este es otro mito falso, porque todos hablamos lenguaje de señas, todos nos preguntamos la hora haciendo así, o podemos, como dónde queda tal cosa. Podemos hacernos muchas señas y podemos hacernos entender en cualquier parte del mundo. Pueden aprenderse algunas palabras si van a ir a un lugar donde tienen miedo por el tema del idioma, pueden buscar un diccionario, aprenderse algunas palabras básicas y bueno, y usarlas. Y además están las apps en los celulares que pueden llevar de traductores que tienen, ustedes pueden escribir ahí en su idioma y le muestran lo que está traducido en el idioma local, o pueden hacer que lo lea y la persona escribe y se lo dice de vuelta. He visto unas personas hacer eso en Camboya y la verdad es que les resultó. Fue más lenta la conversación, sí, pero hablaron durante mucho tiempo y los dos lograron su objetivo. Así que esta no es una limitante para poder viajar. Como ven, simplemente con ver la persona cómo está parada, cómo está moviéndose, qué seña está haciendo, nos podemos dar cuenta de qué es lo que nos quiere decir. Y el último mito que vamos a ver es viajan porque son jóvenes. Es verdad, sí, hay mucha gente que viaja porque es joven, que aprovecha el tiempo, pero no significa que es un requisito o es la única razón por la que puedas viajar. No hay edad para viajar, así como no hay edad para enamorarse. Los viajes son para todas las personas que quieran hacerlo, los que tengan ganas de vivir, de aprender, de tener experiencias nuevas. Así que si estás bien en salud, estás bien para viajar. No, ese mito es totalmente falso. Me encantan esas fotos con las personas mayores disfrutando y haciendo las actividades que les gusta, sin nada que se los impida. Viajar es muy caro, eso es algo que me dicen muchísimo. Y el consejo que siempre doy, mi primer consejo es primero ahorrar y después viajar. Eso es lo que nosotros hacemos y nos ha dado mucho resultado, porque en realidad mientras vos estás ahorrando, estás viviendo tu vida normal, tu rutina,
y no se nota igual que cuando, por ejemplo, decidís viajar y te vas y volvés y tenés que pagar por meses un montón de plata que gastaste y que no tenías. Entonces, si haces al revés, si primero ahorras y después viajas, ya cuando vas a viajar al lugar ya puedes comprar tus pasajes, que es lo más caro generalmente, alojamiento, con lo que ahorraste, y lo demás te lo llevas para disfrutarlo sin sentirte con pena. Además también porque aconsejo esto porque está bueno llevar las tarjetas de crédito liberadas, cosa de que si tenés una emergencia o si necesitas algo extra puedas contar con ese recurso. Si vas a tener que comprar otro pasaje o moverte del país o simplemente ir al médico, entonces puedas contar con algo extra. Eso es bueno tenerlo en cuenta también. Hay algunos tips para abaratar el viaje. Dependen mucho el tipo de viajero que seas. Depende si vos estás buscando ir al mejor hotel, que sea todo all inclusive. Pero si vos querés viajar a pesar de tener un presupuesto más bajo y disfrutar de todas maneras y hacer las mismas cosas pero gastando menos, hay algunos tips que, por ejemplo, en cuanto a alojamiento, buscar hostelería en vez de hotelería, que son a veces habitaciones compartidas, donde podés estar vos con 5 chicas más en la misma habitación y vos pagas por cama. También hay habitaciones en Airbnb, que es más barato que los hoteles, a veces, depende del lugar, y te quedas en una casa de familia. Después, por ejemplo, con la comida. La comida, si todos los días vas a comer afuera, desayuno, almuerzo, cena y todo lo que precises, va a ser más caro que si de repente dejas para comer afuera en ocasiones especiales, algunas cenas o algo que a vos te guste más. Nosotros, por ejemplo, lo que hacemos es comprar en el supermercado y guardar en la heladera de la habitación donde nos quedamos. Entonces compramos las cosas para el desayuno, mucha fruta, mucha verdura, y nos cocinamos ahí el desayuno y a veces hacemos como sanguchitos para llevar para el almuerzo y los cargamos nosotros en la mochila y paseamos todo el día. Y claro, de repente la cena la tenemos que comer en algún otro lugar, si es que no nos llegamos al hotel. Pero depende del día, de lo que estás haciendo, podés ahorrar bastante en cuanto a la comida. Igual que con el agua, en vez de todos los días tener que comprar agua embotellada, comprarte una botella con filtro de carbón y llevarla, entonces siempre te aseguras que estás tomando agua buena, pero la podés sacar de las canillas y no tenés que estar gastando. En cuanto al transporte, preferí el transporte público en vez de taxis o el Uber o el Lyft o compañías privadas de tours. Siempre va a ser más barato el transporte público. A veces tenés que sacar tarjetas locales para poder usar el tren, el metro, pero sí generalmente es mucho más barato, así que también esa es una manera de abaratar bastante. A veces caminar, a veces puedes ir caminando a ciertos lugares y en el camino conocer un montón también. Y por último, los tours. Hay muchas alternativas en cuanto a los tours porque depende si vas a ir a ver ballenas al medio del océano, obviamente que tenés que pagar por uno, pero a veces te venden paquetes donde te llevan a ciertos parques o a lugares que si vos googleás, después encontrás que podrías haber ido en bus y podrías haber pagado la entrada y estar muchas más horas que lo que ellos te ofrecieron y pagando muchísimo menos. Este videito es para mostrarles cómo hacíamos con las comidas. Estábamos en Israel y bueno, así estábamos desayunando. Hola, son las 7, casi las 7 de la mañana. Hoy vinimos a ver el Monte de los Olivos para ver de ahí toda la ciudad vieja. Y está todo cerrado. Después de verlo, todos los lugares que queremos ir están cerrados todavía. Así que vinimos a desayunar. Quería mostrarles cómo vivimos nosotros nuestras comidas cuando hacemos turismo. ¡Tarán! No hay que gastar plata ¿En comer? en comer, no. Hay que gastar plata en turismo nomás. Pero en comer comemos sanito. la sacamos barata. Mira, a ver qué estamos haciendo ahí. Un pancito con palta. Tenemos el tomate por ahí también. Yo ya tengo el sanguchito hecho. Vamos a desayunar acá en la iglesia de la tumba de María, supuestamente, o algo así. Está por ahí. Chao, chao. ¿Qué llevar? ¿Qué llevar va a depender muchísimo de a dónde vas? Si vas a ir a un lugar tropical, si vas a ir solamente por 3 días, si vas por un mes a un lugar frío, si vas con hijos, si vas solo, si vas con 1000 cosas, si vas a trabajar. Pero más o menos puse las cosas básicas que sí o sí tienen que estar, como el pasaporte y los documentos personales necesarios. Y aclaro lo de necesarios porque si sé que no hay chance de que voy a manejar en el lugar que voy a ir,
o solamente se puede con licencia internacional y no la tengo, entonces no voy a cargar y poner en riesgo mi licencia de conducir. Por ejemplo, luego dinero efectivo, bueno llevar algo si ya podés cambiar en la moneda local, si no, bueno, se cambia ya, tarjetas de crédito, de débito, lo que uses, ropa adecuada, dispositivos necesarios, celular, cámaras de fotos, videos, tu tablet, tu computadora, los cargadores y los adaptadores para la corriente también. Tenés que chequear cómo son los enchufes de donde vas. Hay unos adaptadores para corriente universales que puedes tener uno y siempre lo llevas a todos lados porque siempre sirve el mismo. Esos están geniales. Luego lo básico para tu botiquín. Según tu estado de salud, obviamente, es qué cosas sabes que precisas o no precisas. Pero es bueno tener algo para la fiebre, por si te da fiebre, o medicinas para la alergia, si sos alérgico, curitas, termómetro, eso creo que cada uno se puede dar cuenta de lo que siempre usa. Además, artículos de higiene personal, también de vuelta, esto es personal, básico. Lo único que aconsejo es que siempre busquen de repente recipientes chicos, entonces en vez de llevarte el shampoo grande y cargar con el peso, te llevas solo lo que sabes que vas a usar. O depende de la cantidad de días que vas a viajar, a veces te conviene no llevártelo y comprártelo en el lugar, así no tenés que llevar el peso. Repelente de insectos, depende de dónde viajas. Y una mochila pequeña para salidas. Esto es interesante porque, por ejemplo, en mi caso viajo con una mochila grande, donde puedo llevar todo, pero cuando llego al lugar quiero salir con algo más chico. Entonces, a mí me gustan estas. Son chiquititas, como ven, se pueden hacer muy chiquititas y son impermeables, y las vas abriendo y las convertís en una mochila un poquito más grande. Entonces, con esto, por ejemplo, podés salir, podés cargar varias cosas, una camperita, tu cámara, pañuelos, tu agua, la comida, el almuerzo, lo que sea que precises llevar. Y no te ocupa espacio en la mochila al ir ni al volver, pero sí te salva de hacer muchas cosas y cargar con tus pertenencias. Además, como ya hemos dicho, la botella con filtros, si pueden invertir en una, no son muy caras, y a partir de ahora lleven sus mascarillas, tapabocas, su alcohol en gel para mantenerse bien higienizados. Viajar seguro. Este es un tema bien interesante porque hay muchas personas que justamente tienen ese miedo de que cuando vayan a otro país van a ser estafados por ser turistas, o van a ser engañados y les van a pasar las peores cosas porque no conocen el país. En realidad, la misma seguridad que tenemos en nuestros países la podemos tener en otros, o al revés, o mejor. Entonces no hay que estar pensando tanto en eso, sino más bien ser precavido y usar el sentido común para que no nos pasen cosas malas. Pero bueno, antes de viajar, para asegurarnos también de que todo va a estar bien, tenemos que chequear en cuanto a los documentos que nos piden al entrar al país, como las visas, las vacunas que sean obligatorias. Por ejemplo, en África en muchos países piden la fiebre amarilla y si no la tenés no puedes entrar. Luego, algo que yo recomiendo y hago siempre es, tengo en la nube escaneados todos mis documentos que puedo precisar, y ese archivo está compartido con otra persona de confianza. Entonces, si yo llego a tener una emergencia en la que pierdo mi pasaporte, pierdo mi celular, donde también puedo tener una copia de este mismo archivo, pero lo perdí a mi celular o me lo robaron, sé que alguien más puede acceder y puede enviármelos o puede ayudarme con eso. Entonces, por eso sí aconsejo tener los documentos en la nube, pero al mismo tiempo poder darle acceso a una persona de confianza que pueda ayudarte en casos de emergencia. También, en cuanto a la persona de confianza, yo también les mando mi itinerario. Le digo más o menos dónde voy a estar, le paso los links de los hoteles o de los lugares que voy. A veces hasta les mando los números de vuelo para que sepan qué día y a qué hora voy a estar viajando, que me pueden estar escribiendo y yo no estoy conectada porque estoy volando. Entonces, todo eso puede ayudarte. En mi caso, mis personas de confianza son mis padres. Entonces, mi padre, por ejemplo, sabe dónde voy a estar cada día, y si pasara el peor de los escenarios, él sabe dónde tendría que estar en ese momento, que tendría que estar en cierto lugar o volando, o al menos sabe la ciudad, sabe el número para llamar al hotel. Entonces, esas cosas son importantes. Y el seguro de viaje, eso es algo totalmente personal. Nosotros nunca viajamos con seguro de viaje.
no hemos sentido que ha sido necesario, pero depende mucho del estado de salud de la persona. Si sabes que generalmente estás yendo al médico o tenés ciertos tipos de problemas y podés precisar de algo, entonces capaz mejor que sí pagues por uno. Nosotros lo que hacemos es siempre igual saber a qué lugares vamos a acceder en caso de emergencia, cuáles son los puntos que hay muchos lugares que atienden a turistas específicamente, o saber cuáles son los hospitales públicos o a qué número tengo que llamar si preciso algo. Ahora, por ejemplo, que viajamos durante este año, es la primera vez que tuvimos que pagar por un seguro, pero en realidad lo estaban pidiendo por el tema del COVID. Pero fue la única vez que lo hicimos y en realidad, como decía, esto es algo totalmente personal. Para tener seguridad en la calle, esto ya sería estando en el país, la clave es no parecer un turista, no estar... Obviamente vamos a estar con una cámara colgada o cerca o siempre estamos cerca de sacando fotos con el celular. Tenemos como la mochilita colgada y la cara de turistas que se nos ve mirando para todos lados. Ellos se dan cuenta si sos turista o no. No tenemos que pensar que a cada lugar que vamos va a estar lleno de ladrones y que nos van a estafar o nos van a querer engañar por ser turistas. No tenemos que ir con esa idea, pero sí tenemos que saber que pueden haber riesgos y especialmente donde hay muchas aglomeraciones, tener más cuidado y tratar de estar atentos y no andar con las cosas que tienen más valor a no ser que las precisemos. Hay personas también que les da un poco de miedo viajar por el tema de la seguridad o que han habido atentados o cosas así. Entonces también si les parece que van a viajar más tranquilos pueden entrar a las páginas oficiales del gobierno y chequear ahí cuáles son las estafas más habituales, cuáles son los riesgos para los turistas, qué recomiendan. Entonces vos te vas a ir dando cuenta. No tenés que sentir que por estar de viaje vas a estar más inseguro que por estar en tu ciudad, porque los riesgos están en todos lados, pero sí, al ser un lugar que no conoces, estar un poquito más atento y cuidarte un poquito más para que no tengas que pasarla mal. Y bueno, viajar, como dice ahí, no tiene por qué ser peligroso, y eso da lo mismo si viajas solo o acompañado. O sea, si vos te cuidás y tomas todas las precauciones, no debiera tener ningún problema. Hay que ser prudente, hay que aplicar el sentido común. Ahora, viajar para desconectarse. Y yo quise tachar el des porque es muy común que la gente dice que viajo para desconectarme del trabajo, viajo para desconectarme de la rutina, para olvidarme de mis problemas. Y en realidad sí sirve, es una terapia, sirve muchísimo para relajarte, para olvidarte y todo eso. Pero al mismo tiempo me gusta el hecho de viajar para conectarte. Viajar para conectarte con la cultura a la que vas, conectarte con la gente que va a estar alrededor tuyo, conectarte con esas cosas que no conocías, abrirte un poquito más la mente y salir de ese ambiente cómodo o esa zona de confort en la que vivimos y adaptarnos, empezar a poder ver cómo vive otro y poder conectarnos con ellos de esa manera. Y eso le da un valor al viaje tremendo, es como que una experiencia muy exquisita que en realidad recomiendo muchísimo. Una cosa que a mí me gusta mucho con mi esposo y hacemos casi siempre que vamos a un país nuevo es ir a los mercados locales, a las ferias, a los lugares donde está la gente que va a comprarse los alimentos y ahí ves cómo es la dinámica de la gente normal todos los días y podés conocer mucho su cultura, cómo se hablan, cómo se visten, de hecho probar las comidas. Entonces hay distintas cosas que podés hacer, siempre hay lugares donde podés encontrar ese tipo de experiencias y es algo que recomiendo muchísimo. Poder conectarte un poquito, no solo hacerle como la parte turística, sino poder conectarte un poquito con la cultura y conocer el país, conocer a su gente. Y bueno, también viajar te ayuda a liberarte de todos esos prejuicios que tenemos, poder acercarnos a estas personas que están en otros lados del mundo y que tienen nuestros mismos problemas, nuestros mismos desafíos, nuestras mismas, a veces, maneras de pensar, sueños, esperanza, pero lo manifestamos y lo vivimos distinto y conocerlo es genial, es muy lindo. Todo esto, obviamente todas estas experiencias que podés vivir dependen de vos, depende de que vos estés dispuesto a hacerlo y de que realmente vayas con esa intención, porque como decía, hay distintas maneras, distintos tipos de viajeros y puede ser muy distinta la intención de uno que de otro. Acá hay una imagen que muestra los tipos de viajeros que hay. Entonces habla del aventurero, el que solamente va para fiestas, el que va solo a comer o a probar comidas distintas en todos los lugares, o al fotógrafo, al que le pasa de todo, el que va más por el lado cultural. O sea, depende mucho para qué viajas y cómo viajas, también qué tipo de experiencia vas a tener.
Y el último punto que quiero ver es viajar con sentido. Esto tiene un poco que ver con lo anterior, pero al mismo tiempo es algo bien personal. A mí me gusta mucho cuando llego a un lugar poder darle un sentido a lo que estoy haciendo. Y en mi caso, por ejemplo, considero que, como dice el versículo, cada lugar que pisar en mi pie es un campo misionero, donde hay algo que puedo hacer, aunque sea mínimo. Entonces, lo que yo encontré hace muchos años, que me gustaba mucho de la actividad misionera, es entregar libros, entregar esperanza, entregar un mensaje que alguien pueda tener luego el tiempo de leerlo, de poder digerirlo. Y empecé a viajar con libros. Mucha gente me dice que hay unos bolsitos bien chiquitos, una revista que pesan menos y ocupan menos, pero a mí me encantan los libros. Entonces, empecé a viajar con libros, con muchos libros, y los regalaba. Entonces, cuando llego al aeropuerto, se lo doy a la persona que me hace el check-in, luego se lo doy a la azafata, se lo doy al piloto, se lo doy a las personas que entregan las maletas, y así voy hasta que los entrego todos. Cuando llego al país, y llego a un país que hablan algo distinto de lo que yo llevé, trato de buscar la casa publicadora adventista y compro libros misioneros en su idioma local. Entonces puedo escribir una dedicatoria y entregarlos en el idioma local a las personas. A mí eso me encanta, me llena muchísimo, pero como le decía, es algo súper personal, es el sentido que yo le doy a los viajes. Pero cada uno puede encontrar ahí cómo desarrollar su pasión y cómo darle el sentido que desea. Bueno, muchas gracias por todo el tiempo que dedicaron, gracias por estar ahí. Les dejo mi contacto por si quieren seguir en comunicación, por si tienen alguna duda o si quieren saber cualquier cosa sobre viajes, me pueden escribir, me pueden buscar en Instagram y bueno, podemos estar comunicados por esos medios. Que pasen lindo. Chao, chao.